Muchas gracias, Tania, gracias aquí a Ecuador por recibirnos también. Pues la intención de hoy es generar una provocación, más que nada. Todo lo que van a ver acá tiene referencias, si gustan después nos vemos y les puedo dar las referencias, pero todo tiene una referencia. Adelante, bienvenido. La conferencia, he de confesar que al final se nombró por un error de mi parte porque venía con el nombre completo del archivo, pero Esenia es uno de los pilares en los que nosotros logramos construir todo un análisis acerca de lo que pasa en toda la cadena de producción de las artes escénicas. Hoy me voy a enfocar un poco en lo que es teatro, porque tenemos música y teatro, pero vamos a hacer esta combinación. En realidad, pensar en Esenia nos llevó a pensar en nuevos modelos de gestión. Y en esos nuevos modelos, en una nueva sociedad, en nuevas realidades, nuevos momentos, todo transformándose, pensábamos que habiendo nuevos modelos, debería de haber nuevo dinero. Pero eso es lo primero que pensamos. Siempre que pensamos en una puesta en escena, en un concierto, cualquier proyecto artístico de cualquier especie, siempre que nos lo imaginamos, y ustedes díganme si sí o no, y por eso les digo, hoy es una provocación, eso es lo que nos imaginamos, ¿no? Si yo hago música, me estoy pensando el escenario lleno, si es la exposición, la sala llena, si es una presentación de libro, la librería llena, robándose los libros, pero a lo que nos enfrentamos realmente es a esto. Una vez que hicimos el anteproyecto, una vez que hicimos la carpeta, una vez que armamos el primer encuentro y el primer mercado de Guayaquil, este es el reto. Y es el reto en todos lados. Entonces, ¿hacia dónde nos llevó la reflexión de las audiencias y los públicos? Y de pronto dijimos, bueno, si vamos a pensar en nuevos modelos y en nuevo dinero, tenemos que responder a algo que es básico. ¿Cómo hacen los artistas para pagar el súper? Si no contestamos esta pregunta, realmente estamos muy alejados de la naturaleza a la que nos debemos abocar, sobre todo las instituciones. Y es decir, cuando hablamos de cómo hace el artista para pagar el súper, estamos hablando de ese valor que genera. Poco a poco vamos a entrar, a partir de aquí, a lo que son industrias creativas y culturales. Lo primero que pensamos fue, ¿cómo es nuestro modelo cultural? Y lo que hoy vamos a escuchar acá, o lo que les voy a compartir yo, es una reflexión del modelo cultural mexicano. En el modelo cultural tradicional, sabemos, todo es 100% subsidiado por el gobierno. ¿Por qué? Porque en México, lo platicaba con algunos de ustedes hace poco, en México tenemos esta visión social comunista del proyecto cultural, donde entonces la comunidad, más bien el gobierno, provee de cultura a toda la comunidad. No hacemos mediciones, realmente no conocemos a nuestro público. Si recuerdan el espacio vacío, de repente un día hacemos algo y vino todo el público. Pero al día siguiente volvemos a hacer lo mismo y no vino nadie. Y decimos, ¿qué fue lo que sucedió? No conocemos al público, el público es una masa amorfa, que no tiene cara, no tiene nombre. Simplemente los vemos llegar y cuando se desbordan con nosotros somos felices. Pero si no llegan, no sabemos dónde están, porque tampoco medimos eso. Después pensamos que hay nuevos modelos que deben de generar nuevos ingresos. ¿Cómo son otros modelos? Y esa es una pequeña diferencia, pero es lo que hace realmente la gran diferencia entre modelos como Estados Unidos y modelos en Latinoamérica. En Estados Unidos es un país de comunidades. Están los asiáticos, están los negros, que aquí sí puedo decir negros, en otros lados no puedo decir negros porque es políticamente incorrecto, pero toda la comunidad negra, la comunidad africana, están los asiáticos, están los latinos,
son comunidades, y incluso dentro de los europeos hay comunidades. Entonces la comunidad es la que invierte para mantener su raíz y su identidad. Por eso está mal visto que el gobierno sea el que decida qué tipo de cultura es la que mi comunidad latina va a consumir o no. Si lo pensamos en América Latina, no sucede lo mismo. Entonces, por eso la recaudación de fondos no existe en América Latina. Y en países sajones sí, incluido Reino Unido, que por eso se llama Reino Unido. Son distintos reinos que también luchan por mantener su identidad. Y también existe la recaudación de fondos. Y eso es lo que sucede, no sé si aquí en Ecuador sucedió, pero en México sucedió cuando surge Kickstarter en Estados Unidos. Todo el mundo lo ve como la panacea, se lanza en México y no sucede. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Estados Unidos o estoy en Europa y levanto la mano y digo, soy mexicano, la comunidad latina me va a apoyar. Pero si estoy en México y digo, soy gente que hace teatro, dicen, para eso está el gobierno, porque el 100% te lo tiene que dar el gobierno. Y siempre se dividió la iniciativa privada del gobierno. Esto es bien interesante. Si se dan cuenta aquí, el 20% es solamente gobierno, el 40% de ingreso es lo que se recauda en taquilla. Y otro 40% es lo que la gente dona. Eso sucede en Europa. Y eso es muy interesante encontrar otro tipo de modelos. Si bien sucede en México, y aquí Pilar y Santiago a lo mejor me ayudan a corregir si estoy equivocado, pero en México utilizamos mucho los modelos europeos, sobre todo el francés y el español, y se refleja en gran sentido. En México es muy parecido a Francia, pero si se dan cuenta en Gran Bretaña, donde dice otros, tiene que ver con participaciones de donación, con taquillas y con otras estructuras que tienen que ver con beneficios fiscales. Ellos son los creadores de las industrias creativas y culturales. Ya luego tocaremos esa provocación. ¿Cuáles han sido los nuevos modelos exitosos? Y aunque vamos a hablar de artes escénicas, aquí tenemos un cruce muy interesante porque en la Universidad de Guadalajara tenemos música, teatro, artes visuales, artes plásticas, cine, literatura, festivales, como bien lo dijo Sylvie, tenemos una feria de la música, y donde hemos aprendido nosotros han sido estos nuevos modelos que generan ingresos. Así fue como empezó, ¿no? Con SoundCloud. Después teníamos Deezer, que en Colombia es más famoso Deezer que Spotify, por ejemplo. Y tenemos Apple Music. ¿Qué fue lo que hicieron estos modelos de fondo? Lo que estos modelos hicieron de fondo fue acercar al espectador con el creativo. Es decir, ya no hay intermediarios, ya no hay instituciones, se rompen las grandes cadenas de los grandes sellos disqueros. Pero lo importante es esto, ¿qué sucede entre el artista y el espectador? Y recuerdan que hablábamos hace rato, que estamos frente al espacio vacío. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y tuvo que ser otro intermediario el que facilitara esa comunicación entre espectador y creativo. ¿Qué es lo que se obtiene ahí? ¿Dónde está el negocio real de estas plataformas? Y es en la información. Yo reto aquí a alguien que levante la mano y que diga que no tiene una tarjeta del banco, de un club, de un programa de lealtad. Todos tenemos, sobre todo las tarjetas de banco. Son los que saben exactamente. ¿Usted, compañero, no tiene tarjeta de nada? Tampoco de nada. Ni de puntos, ni de videoclubs en su época, nada. Bueno, no existe entonces en la red. Pero generalmente los bancos, por ejemplo, saben quiénes somos, cómo nos llamamos, en dónde vivimos, cuánto dinero en efectivo se utiliza, en qué lo gastan en diversión, en alimento, cómo lo gastan, cada cuánto lo gastan, si van a un cajero, qué tan frecuente van a ese cajero, de dónde están disponiendo dinero y en qué lo están gastando.
Entonces, si decimos que nosotros no medimos y no hacemos absolutamente nada al respecto de conocer nuestras audiencias, tomamos la decisión de desarrollar fuentes que nos dieran información para saber quién es ese público. Y entonces encontramos que las plataformas, las que hemos visto, que te suscribes y les regalas tu correo electrónico, bueno, compañera, seguramente Netflix sí tiene. Ni Spotify, nada de eso. Cualquiera de esos que haya tomado, compañera, el que sea, sabe perfectamente cuáles son sus gustos en alguno de sus ámbitos. Entonces, nosotros creamos para cada una de estas artes, Escenias para Artes Escénicas, en FIMPRO, que es la Feria de la Música para Profesionales, tiene también una estructura, en el entendido de cada disciplina tiene una estructura completamente distinta. Como bien decía Silvi, no hay recetas para nada y cada proyecto tiene que ser diseñado dependiendo de su necesidad. Lo que dice abajo el José Atanasio Monroy es, tenemos un premio que se otorga a la pintura y tenemos, por ejemplo, en el Atanasio Monroy tenemos registrados 900 artistas plásticos con su obra de los últimos 3 años. Entonces, si en este momento ustedes me preguntan, en todo el país, ¿cómo están las artes plásticas? Yo les puedo dar un nombre de usuario, pueden entrar y pueden revisar la catalogación y el mapeo de quiénes son. ¿Por qué? Porque al no medir no sabemos quiénes somos, cuánto valemos, cuánto necesitamos. Simplemente hablamos y todas las decisiones se habían venido tomando, sobre todo en la universidad, bajo la teoría de los 5 dígitos oscilantes. ¿Sí la conocen? Esto yo creo que es más o menos así, esto podría ser, y así eran las decisiones. A mí me vibra como que por allá van los grupos emergentes. A mí se me hace como que son tantos, pero no sabemos el dato real. Con estas plataformas podemos saber quiénes son, qué están haciendo, cuánto valen y cuánto producen. Eso es lo más interesante, ahora lo vamos a ver. Después, en el momento en el que tenemos todo este mapeo, podemos construir ahora sí el ecosistema completo, es decir, toda la cadena de valor. Desde que se construye la idea, y por ahí tenemos Santiago y un amigo en común que yo siempre lo digo, todo esto gira en torno de algo más pequeño que un granito de arroz, y es una idea. El teatro, la música, la literatura, todas las artes giran en algo más pequeñito que eso. Y todo esto nos genera el mapeo que estas plataformas pueden hacer, pero después generamos un programa de lealtad para poder redistribuir todo el valor y toda la monetización que no se utiliza. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es Escenia. Todas estas plataformas tienen un fin principal y es el alto ideal. Y esto también lo comentó Sofía hace rato acerca de la profesionalización. Es cómo transformamos al sector cultural en un sector económico formal. ¿Cómo nos profesionalizamos? ¿No? Un poquito de ruido para que no se me duerman. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, la Coordinación de Artes Escénicas y el Centro de Innovación, Inteligencia y Desarrollo para las Artes, ha desarrollado una plataforma incluyente con el objetivo de profesionalizar, organizar y difundir el trabajo de las compañías artísticas del país, la primera plataforma virtual que permitirá establecer una comunicación directa con aquellos grupos que deseen escenificar sus proyectos. A través del portal Escenia, las compañías y personas interesadas en presentar su proyecto en los recintos de Cultura UDG tendrán una herramienta eficaz con la que podrán organizar dicho proyecto.
Esenia proporciona una visión clara de los objetivos alcanzables de cada proyecto, precisando la toma de decisiones para que tu proyecto tenga un mayor alcance. Asimismo, el portal ofrece la descarga de un dossier digital con el que se podrá configurar un portafolio completo del proyecto. Esenia permitirá, con la información recopilada, la sistematización de las solicitudes de asignación de fechas y espacios de cultura UDG. Teatro Experimental de Jalisco, Teatro Vivian Blumenthal, Estudio Diana, Cineforo. Una vez ingresando al portal, el usuario deberá completar la siguiente información: información personal, perfil de usuario, datos fiscales, así como la información general del proyecto. Se precisará la disciplina artística, espacio que se requiere, fecha solicitada, sinopsis, público al que va dirigido y su duración. La estructura del proyecto. Se detallará el nombre de los participantes y el rol de cada uno de ellos dentro de la puesta en escena. Información necesaria para la difusión de tu proyecto. Información financiera. Desglose de costos. Una vez que la información necesaria sea capturada, Esenia analizará los datos y obtendrás un panorama que te permitirá conocer la viabilidad cuantitativa y cualitativa del proyecto. Esenia fortalecerá el desarrollo de las artes escénicas, ofreciendo a los promotores y compañías una herramienta tecnológica e innovadora con la que lograrán generar estrategias, así como tener acceso a una nutrida base de datos de compañías activas en el medio escénico. Bienvenido a Esenia, tu estrategia virtual. Suena lindo como proyecto, ¿no? Es un buen promocional, está muy bien hecho, pero yo me pregunto, seguimos respondiendo a la pregunta de cómo hace con todo esto, cómo hace un artista para pagar el súper con todo esto, ¿no? Ya hablamos que, por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, si no están de acuerdo, si tienen dudas, si necesitan que de pronto explique alguna cosa, porque voy a tratar de ir muy rápido, porque tenemos poco tiempo y voy encima del tiempo de mi compañero que sigue. Aquí voy a pasar rápido. De artes escénicas se hizo un diseño de la página para que fuera mucho más útil, y ese es el proceso de inscripción de Esenia. Dijimos que necesitamos medirnos y después les voy a explicar cómo todo esto nos ayuda a contestar la pregunta principal, y es, se inscriben, ¿no? Se crea una cuenta y entonces me dan sus datos para saber con quién voy a estar dialogando y quiénes son los creativos y quién es el responsable del proyecto. No sé acá, pero en México es todo un rollo el sistema administrativo que tiene que estar completamente justificado. Entonces hacemos que los grupos nos entreguen 25,000 veces la misma información y cada vez que termina un proceso tienen que volver otra vez a armar proyectos. La intención de este espacio es que tiene la filosofía de estos gobiernos abiertos que sobre todo empezaron en España, donde ya no necesitan la cita con un funcionario para ser programados en nuestros espacios. Ustedes se inscriben, tienen un usuario, suben todos sus datos y quedan ahí en la nube. De tal manera que a la siguiente convocatoria que ustedes necesiten aplicar, sus datos ya están arriba, ya tienen un usuario, ya solamente tienen que decir si están actualizados o no y nos vamos ahorrando tiempos, incluso para el área administrativa. Una vez que se guarda, tenemos que confirmar que sí son ustedes. Les llega un correo, tiqui, 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 aquí voy a ir muy rápido. Y aquí empezamos con lo más interesante. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos datos fiscales. ¿Por qué? Dijimos que la plataforma tiene que ayudarnos a hacer que el sector cultural sea un sector económico formal. Y aquí es donde hemos comprobado la informalidad de nuestro sector. En el momento en que yo pido una forma fiscal o una figura fiscal para poder estar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque voy a necesitar firmar un contrato, voy a necesitar darlos de alta, tengo que pagarles, tengo que comprobar la comprobación. Si generamos dinero, al final del día tenemos que transparentar lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí, la mayoría de los teatreros dijeron, no, bueno, es que a mí me prestan la factura, a mí alguien me ayuda a cobrar. Entonces les digo, ¿qué les parece si en lugar de estar así midiendo cómo está el sector, en lugar de darles un taller de teatro postdramático,
Mejor les damos una asesoría fiscal para que se den de alta, sepan cómo se declaran impuestos y empiecen a ser ciudadanos que aportan, porque al final del día, con esta visión social comunista de que el gobierno me da, ¿de dónde me da dinero el gobierno? De los impuestos. ¿Y yo no pago impuestos? ¿Yo no soy ciudadano? ¿No debería pagar impuestos también? Y si los voy a exigir, yo también tengo que tener esta interacción. Fue muy complejo al inicio, porque la gente decía, entonces no tengo datos fiscales que darte. No puedes trabajar con una institución si no tienes cómo fiscalmente comprobar lo que tenemos que hacer, porque legalmente eres tú y ya no podemos seguir brincando procesos. Voy a ir un poquito más rápido. Se guardan. Y hasta que no está acreditado lo fiscal, entonces ya podemos empezar a la parte de proyecto. Aquí en estas hojas están ligadas a hojas inteligentes que van a ir jalando la información de estas primeras. ¿Y qué es lo que pedimos? ¿Cuál es el espacio que quieres de los que ya tenemos? Y en la página principal tenemos la cartelera para que tú mismo puedas decidir qué precio de boleto vas a poner, cuántas funciones quieres y que puedas decirnos cuánto es lo que cuesta que te presentes. ¿Por qué? Aquí vamos a tener nombre de proyecto, el número de funciones, todos los datos cuantitativos. Esta es la parte cualitativa. ¿Cuántas funciones son? ¿Quiénes son? ¿A quién va dirigido? Aquí descubrimos una cosa muy interesante, sobre todo en teatro. ¿Quieres venir a mi país? ¿Cuál va a ser la figura fiscal? ¿Lo vas a hacer a través de alguien más? ¿Quién es ese alguien más? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cómo voy a hacer para pagarlo contigo? Y lo podemos decidir de manera conjunta. Una de las características que tienen todas las plataformas es que deben de ser incluyentes. Jamás te debo de excluir. Y si hay una complicación, tenemos que trabajar juntos para irla resolviendo, pero ese es un punto neurálgico, porque además se paga un impuesto al artista extranjero, que es todo un tema también. Y ahí hay un montón. Al hacer este ejercicio tenemos perfectamente mapeados quiénes son los actores en cada uno de los eslabones de la cadena, y te podré decir, hay 4 empresas en México que lo pueden hacer por ti, porque ya las tengo registradas, por ejemplo, ¿no? Perdón. Este es prácticamente a qué público va dirigido, cuál es la sinopsis, cuánto tiempo dura la obra, y acá empiezan las cosas interesantes del Big Brother. ¿Quién es el equipo creativo? ¿Tengo carta de derechos o no tengo carta de derechos? Y ahí empieza lo que estuvimos platicando sobre todo hace rato en la mesa clandestina. ¿Qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con esas cosas de las que no se hablan en la creación? Y alguien me decía, bueno, es que los artistas tienen que estar metidos en esto. No todos, pero tienen que saber que esto es real y este es parte del ecosistema en el que estamos plantados. Músicos, artistas plásticos, artistas visuales, todos, absolutamente todos. Escaleta, hasta acá abajo ponemos obra dramática completa, escaleta, servilleta con dibujitos, lo que sea, para que sepamos nosotros dónde empezamos, dónde empezó el proyecto y después dónde terminó. Y entonces, vamos, este es el Big Brother. Yo soy una compañía súper importante, súper pertinente, pero no tengo redes sociales, no tengo plan de difusión, no tengo plan de comunicación. De verdad, así es como pensamos en nuestras audiencias. ¿Cómo va a llegar la gente contigo si no has pensado en toda esta parte? Esta parte queda activa y para todos los investigadores y académicos de las artes se genera una base de datos que si quieren hacer la historia del teatro en Jalisco, pueden ingresar a esta sección y tienen notas de prensa, lo que ha sucedido en redes sociales. La parte del Centro de Innovación y Desarrollo hacen cuadros y cubos de información para saber cómo están las comunicaciones y las relaciones entre público y proyecto. Es decir, se van a las redes sociales a ver qué se publicó, qué no se publicó. Y si dices que tienes tan construido tu proyecto, pero no tienes una estructura de comunicación, entonces lo siguiente es, vamos con los de gestión cultural y les decimos, señores, tenemos todos estos proyectos donde necesitan esta sección para saber cómo se debe de comunicar.
Pero de entrada yo ya les estoy diciendo, es esta compañía, este es el responsable, este es el elenco, esta es la sinopsis, este es el proyecto. Lo interesante es saber si hay presentaciones o posteriores, y aquí viene el elenco. A partir de esta información, yo puedo saber y les puedo decir en Jalisco quiénes son los actores, qué papeles hicieron, cuántas funciones dieron, cómo les fue en la prensa, cómo les fue de comunicación, cómo les fue de boletos, quién está produciendo, quién está dirigiendo, quién está escribiendo, y más aún puedo decirles cuál es la poética de mi comunidad artística. No estoy solamente suponiendo porque tuve unos Hamlets o porque tuve algo de folk. Lo mismo sucede con un formato distinto, pero lo mismo sucede con música. Por ejemplo, en FinPro tenemos mapeados más de 300 grupos mexicanos y cerca de 600 internacionales, con sus redes sociales, con sus todas sus plataformas en donde están exponiendo música, y también tienen acceso a eso. Se guarda, tuc, 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 y entonces aquí viene esta parte. Aquí empezamos ya con la parte cuantitativa, y esto es muy interesante pensando en economía. Ya más adelante van a ver sobre todo los proyectos pequeños que van al club, van al bar, van al antro, tienen el teatro de 100, 200 butacas que dicen, no, yo no puedo competir con lo comercial, vamos a demostrarles que en realidad sí. Entonces, aquí en la información financiera, como ya llenamos lo anterior, empieza a absorber la información de lo que llenamos y nos va diciendo cuáles son los parámetros del proyecto. Y aquí decimos qué tipo de boleto vamos a tener. Tienen que pagar esta es la parte de egresos e ingresos mezclados en este momento, donde vamos a dar cortesías, no vamos a dar cortesías. Esto nos va a determinar qué precio le voy a poner a mi boleto. Para eso tenemos una cartelera y cada quien, dependiendo de lo que tú estás haciendo, que de alguna manera te autorregules y sepas qué tipo de precios se manejan para qué tipo de espectáculos. Y acá tenemos dentro de lo que ingresa en taquilla ese desglose de cómo se va distribuyendo el ingreso de taquilla. ¿Okay? Autor, impuesto al espectáculo, si tienen una boletera, si tienen una asociación, si alguien se tiene que llevar algo de dinero, cuánto cuesta tu proyecto, y aquí es todo tu presupuesto. Tiene que haber un presupuesto. Y la gente me decía, ¿y para qué quieres mi presupuesto? Porque yo lo que quiero es dejar de hablar de más o menos cuántos somos y cuánto valemos. Yo quiero realmente saber cuánto valemos, y a partir de aquí te voy a decir realmente cuánto vales. ¿Por qué? Porque si tú me das esta hoja que interactúa con las anteriores, vamos a tener productos financieros. Y es decir, si tú ya me dijiste cuánto quieres cobrar por boleto, cuántas funciones vas a dar, yo ya te estoy haciendo todo este trabajo para que tú puedas tener hacia adelante realmente la visión de la importancia de todos los rubros anteriores. Ah, no, entonces los números no me dan. ¿Por qué no me dan? Porque necesito comunicarlo mejor, porque la expectativa es muy baja. ¿Cómo me dices que la expectativa es muy baja? Porque en el módulo de difusión no tienes nada que sea coherente a tu ejercicio presupuestal. Todo esto hablando de la profesionalización, y esto solamente estamos hablando de que están llenando todo esto para solicitar el espacio. No necesitan cita con el funcionario, pero hacemos una ronda de chelas, cervezas y pizzas, donde nos juntamos con la gente y dicen, no, es que yo tengo dudas, es que yo no sé cómo llenarlo, es que esto está muy difícil, es que no le entiendo. Bueno, nos sentamos y con unas pizzas y unas cervezas armamos tu proyecto y en pantalla, enfrente de todos, lo vamos llenando juntos. Eso me da un acercamiento con la comunidad muy personal. Tengo que correr un poquito más, ¿verdad? Voy, corro. Al final nos da el punto de equilibrio, es decir, económicamente nos tendría que decir cuánto necesitamos. Generalmente el punto de equilibrio se va más allá de lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque si tengo un espacio de 300 personas y realmente yo necesito un espacio de 700 personas, aquí en el punto de equilibrio me lo va a decir qué es lo que yo necesitaría para que económicamente estuviera safe, estuviera igual de egresos contra ingresos.
Y la gente me dice, si salgo en números rojos, ¿no me vas a programar? Digo, no, claro, porque en lo cualitativo yo tengo, como bien decía Sofía, tengo un comité que dice, esto artísticamente es importante, ok, pero no va a retribuir económicamente. Pero entonces yo a ese grupo le puedo decir, realmente lo que tú vales es todo esto. Ese es tu valor económico real. El económico, el social, ya lo iremos viendo más adelante. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Está muy aburrido? ¿Seguros? ¿Sí les hace eco por ahí? Ok. ¿Sigo entonces? Ok. Corro. Después del punto de equilibrio, tenemos esta proyección de ingresos. Y aquí es donde la gente me dice, entonces voy a salir en números rojos. Siempre. Sí, los números, y aunque tengamos el lleno absoluto, va a seguir en números rojos. Exacto. Tú también como artista estás subsidiando, porque eso es lo que realmente vales. No es solamente lo que el boleto, el público, lo que más o menos nos imaginamos. Este es el costo real de tu concierto, de tu disco. Esa es la proyección real que estamos buscando para saber exactamente cuánto valemos y cuántos somos. Así es como se ven los proyectos en Escenia. La sinopsis, puedes conocer a todo el elenco, las fotos del espectáculo. Así es como se ve la plataforma, pueden navegar y ver todos los proyectos que existen. Me voy a ir un poquito más rápido. Todo se puede guardar y se puede modificar en cualquier momento. Voy a seguir corriendo. Y esto es lo más interesante. ¿Cuáles son las herramientas? Recuerdan que al principio decía el Centro de Innovación y no sé cuánta cosa para las así súper complejo para las artes. Esto es lo que hace ese Centro de Inteligencia e Innovación para el Desarrollo de las Artes. Con esta información ya me dicen que en el Vivian Blumenthal esas fueron las fechas y ese es el proyecto que está analizando. Y de pronto me dice, fíjate, tuvo 19 funciones con un aforo de 250. El aforo total sería de casi 5,000 personas. Y este fue uno de los proyectos exitosos, pero es un foro de 260 personas. Y entonces podemos hacer ese análisis. ¿Cuánto pagó el boleto general? ¿Cuántos de estudiante? Donde dice preventa es por el sistema, por eso esos realmente más que preventa, son descuentos que se otorgan. Total de vendidos, y aquí viene lo más interesante. ¿Recuerdan el programa de lealtad que decía Cultura Rewards? Ya nos regalamos cortesías. ¿Quieres entrar gratis al teatro? Ok, yo te puedo otorgar un boleto, pero inscríbete y dime quién eres. ¿Recuerdan que veíamos al público por ahí sin rostro, ajeno y las butacas vacías? Yo le voy a decir, ok, ven, pero déjame saber quién eres y déjame por lo menos un medio para comunicarme contigo. ¿Por qué? Porque yo necesito monetizar. Más adelante vamos a ver cómo hay dos maneras de monetizar. Una es hacer que este público que vino, ¿se acuerdan que veíamos el módulo de redes sociales y que no tenía nada? Y entonces yo le digo al grupo, ábrete una cuenta para tu proyecto. Y entonces estas entradas que estoy entregando, cuestan $5, $10, eso es lo que cuesta. ¿Qué es lo que te pido? Ponme un comentario para Muégano Teatro y etiquétalo en tus redes. Y entonces la comunicación empieza a fluir. Y si te gustó o no te gustó, no importa. Simplemente te pido, oye, sí viniste y no me has puesto nada. Yo necesito saber qué te pareció. Pero ese es un trabajo que está haciendo la institución, no los grupos. Porque los grupos se tienen que enfocar en mantenerse y en pagar el súper. Estamos en eso, ¿no? Si seguimos con esa prerrogativa como institución, seguimos trabajando para los grupos. Esto es muy interesante, es lo más interesante de todo. Es decir, tuvieron 2,191 asistentes, pero ¿se dan cuenta todo lo que no se utilizó? Esta zona roja es la más importante para todos. Esta es la que nos va a hacer encontrar la respuesta de cómo pagar el súper. En esto
se produce en este tipo de grupos que están en este pequeño espacio, en estos pequeños espacios, juntos en los espacios de la UDG, generan aproximadamente, ¿cuántos son 20 millones de pesos? ¿Como $500,000? Más o menos, ¿no? Son $500,000. O sea que hay otros un poco más de $500,000 que se fueron a la basura, que se quedaron en lugares vacíos. Por acá hay un proyecto que se llama La Butaca Vacía, ¿no? Esto es lo que vale la butaca vacía. Esto es lo que significa la butaca vacía. Por eso ayer que me entrevistaron y me decían, es que tenemos un proyecto La Butaca Vacía, que fenomenal. Mañana vamos a volar la cabeza todos con esta información. Esa es la butaca vacía. Si esto se lograra llenar por completo, estos pequeños grupos estarían generando $100,000 anuales. Ya suena distinto, ¿no? Suena mucho más interesante hablando de industrias creativas y culturales. Y es completamente proporcional en la capacidad que tiene el proyecto de comunicarse y sobre todo en redes sociales. Más adelante les voy a mostrar lo que significa las redes sociales. Es brutal lo que significa las redes sociales. El 90% de nuestro público llega a nosotros, su primera impresión es a través del celular. Entonces, aquello que dicen que el internet que no es popular y que la gente no tiene acceso, hasta en el barrio más vulnerado existe un teléfono con internet y así es como la gente está consumiendo. Por eso es tan importante la parte de difusión y de redes sociales y sí tiene que ver con eso. Con eso y con el seguimiento. No estamos acostumbrados primero a medirlo, a asirlo. ¿Por qué? Porque regalamos cortesías y la regla, corríjame usted maestro si no, da el doble de cortesías porque solamente va a llegar un 10%. ¿Cierto? Ese es un 25%. Y de ese 25%, ¿supimos quiénes vinieron y quiénes eran? Lo interesante es, ¿nos dan algo de vuelta? Eso es lo interesante, que estamos acostumbrados a no. Eso con nosotros pasa, bueno, con nosotros no se da un doble, se da hasta un 5 veces más de cortesía sabiendo que va a llegar un 10%. Es brutal. Eso nos genera una depreciación y una devaluación de lo que hacemos. Bueno, eso es Esenia. Una vez que logramos entender la importancia de la vida digital, nuestro más grande maestro ha sido la música precisamente. Y esto los músicos se van a divertir un montón y va a ser bien útil. Van a entender cómo sí se puede cruzar de una disciplina a otra. Casos de éxito. Todo el mundo conoce a YouTube. Todos. Y recuerdan aquella época donde de repente amaneciste y tenías los que tenían iPhone amanecieron en su teléfono con el disco completo. Pues si tienes esta numeralia es de hace 3 años, 4 años. Si tienes 17 millones de usuarios, multiplíquenlo por 20 centavos de dólar escuchado en redes sociales, no necesitas salir a vender el disco. Se paga solo y te da de ahí en adelante. Ahí están las redes sociales de estos grandes, ¿no? Estamos hablando de la masificación y ese es un punto muy interesante entre hablar de masificación y emancipación. Aquí sí estamos hablando de industria y de dinero puro. Todo el mundo recuerda el caso de Radiohead, que sacaron su disco y decidieron que el precio se lo ponía el público. ¿No es cierto, maestro Alejandro? Con este número, con 11 millones de usuarios, pues por supuesto que no importaba que el disco valiera lo que valiera. A $1 ya son 11 millones de dólares, ¿no? Y lo más interesante es, esto solamente la gente de la generación entre los 64 y 75 lo van a reconocer, muchos no. Baterista de Red Hot Chili Peppers, los 2 integrantes de Van Halen y Satriani, ¿no? Se juntan en el garage y deciden que lanzan su disco por Best Buy. Ni siquiera un sello disquero, ni siquiera una plataforma que tuviera que ver con música. Best Buy, es como si aquí una cadena de supermercados fuera la que lanzara el disco. En la primera semana fueron 20,000 copias, solamente del garage de su casa al Walmart,
hacerse de dinero. Suena bonito, ¿no? Suena lindo. ¿Cómo se traduce con Trocker? Que lo comentó Silvia hace rato. Trocker es una banda de jazz. Es una banda de jazz, pero son una bola de hippies que se desviven porque la gente se entere de lo que están haciendo. Y tienen una capacidad de comunicación brutal y tienen esa cantidad de gente. Y es una banda de jazz y en este momento es una de las más representativas del país. Y bien lo decía Silvi, es una banda que tiene esta fortaleza local primero. Y eso le da la fortaleza de salir y poder dialogar. Incluso eso es lo que les ayuda incluso a llegar y generar una percepción para el jurado de Womex. Y los vieron, son de los pocos mexicanos, de los últimos mexicanos que se han podido presentar en Womex. Les voy a presentar un caso de éxito de FinPro. Leiden, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de ella? Pues no. ¿Quieren oírla? ¿Tenemos tiempo todavía? Corro. Lo único que pido es que regrese a mi cama esa luna extraña que melodías me cantaba cuando soñaba. Conste que no digo que me falta. No es la soledad la que me cansa, pero si ella aquí estuviera. Ok. ¿Les suena bien, no? Corro rapidísimo porque ya tenemos que seguir a la siguiente charla, perdón. Ya voy. Leiden, rapidísimo. Tiene esta cantidad de seguidores y viene a mi oficina y me dice, mi próximo disco cuesta 300,000 pesos. Recuerdan que decíamos que no tenemos comunidad, que no tenemos la recaudación de fondos, como todo este rollo que les acabo de echar en casi 40 minutos nos sirve para algo. Si no se crea comunidad, no hay fortaleza en el artista. No hay un artista que voltee y diga romanos, y si no tiene comunidad, no hay institución que se le vaya a anteponer, no hay política que vaya a ser liberada si no hay una comunidad que respalde al artista. Y el respaldo del artista es de la comunicación directa de él con su comunidad en redes en esta época. Eso es lo que realmente los fortalece. Lo único que podemos hacer como institución, lo hemos entendido en la Universidad de Guadalajara, es ofrecer todo el soporte de eso que no tiene un grupo artístico. Y le digo a Leiden, ve con tu comunidad, yo te puedo apoyar a que salgas del país siempre y cuando tengas una comunidad. Leiden empieza a hacer una campaña con esos, con el número de público, y ahorita ya no lo vamos a hacer porque es un ejercicio muy lindo de $20 por inscribirse y recibir noticias de su artista. De esos 31,000, le pusieron $20 y esto fue lo que recaudó ella en Kickstarter. Y dije, perdóname, no me necesitas. No me necesitas para producir, me necesitas para otras cosas, para todo lo demás que estoy trabajando para que tú puedas obtener este dinero y puedas pagar el súper. Me voy a quedar un poco corto, pero bueno, esta es la conferencia. Me funcionó después de todo esto, que este choro que les eché, este discurso y esta conferencia magistral que les di hoy, Leiden, por eso la puse como caso de éxito. Esto lo trabajamos con ella. Le enseñamos cómo ordenar su comunicación, cómo fortalecer sus redes, cómo fortalecerse y comunicarse con su comunidad. Le dimos el soporte financiero, le dimos soporte administrativo, le hicimos el coaching, pero el otro 50% de trabajo lo hizo ella. Le funcionó porque ella creó su comunidad. A eso me refería. Por eso el Kickstarter en México no funciona. Porque piensas que es una manera
de recibir dinero de quién sabe quién y no tienes comunidad. Todos los ejemplos que tengo incluso que mostrar, ahí tenemos pendiente un regreso rápido, nada más les explico dónde está la metodología. Rapidísimo. No, este no es. Venga. No, estas las tengo que compartir con ustedes de manera personal porque traen derechos de autor por una cuestión de colaboración con mucha gente que ha invertido en esto. Pero esto es rapidísimo. Rápido. Esta es la metodología con la que trabajamos. Esto los que se dedican a las industrias creativas y culturales la van a entender muy rápido y será una mejor provocación para que después regrese yo a explicarles punto por punto cada una de estas casitas. Pero cada una de estas casitas tiene que ver con lo que acabamos de hablar. ¿Se dan cuenta donde dice comunidad digital? Y esto estamos hablando del valor social solamente. Por ahí decía Sylvie sobre la confianza, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está en la estructura de la metodología. Y esta es la propuesta de valor económica y esto es cómo ambas propuestas deben de convivir. Cómo el mismo concepto se puede traducir de lo social a lo económico. Este es prácticamente el corazón y la columna vertebral de todo el proyecto del Centro de Innovación e Inteligencia que implementamos en la Universidad de Guadalajara. Y, perdón, si se dieron cuenta, había esta cosa de plataformas. Bueno, ya. Ahí se ve un poquito mejor. Y ya de las plataformas también tienen una metodología. ¿Dónde está la institución? ¿Qué es lo que compete a la institución? ¿Y qué es lo que compete a los artistas? En el momento en el que yo me dediqué a que los usuarios de manera digital empezaran a acercarse a las artes escénicas, ya no alcanzamos a llegar hasta acá. Pero esto es lo que sucede en artes escénicas. Esto es el fenómeno pandemia. Eso es lo que nos enseñó la pandemia. A partir de este crecimiento de usuarios, nosotros empezamos a llenar a partir de ya salas con todo el trabajo de estrategias digitales. Pero depende de cada uno. ¿Por qué? Porque tú tienes un bailarín, no, tienes 5 bailarines. Esos 5 bailarines son 5 cuentas, más las del equipo creativo son otras 4 cuentas. Esas 9 cuentas deberían de estar trabajando para el proyecto. Y así se van replicando. Y esos 9 tienen familiares que tienen, y empezamos con las redes de mercadeo. Eso, si lo pensamos para las artes, es una locura y tenemos muchas posibilidades de hacer que puedan pagar el súper con su propio trabajo. Gracias.